Bien, un gusto estar con ustedes, realmente un privilegio. El año pasado estuvimos en el campamento familia y ahora con campamento de jóvenes, realmente un lugar precioso, un lugar con muchos recuerdos. De hecho, Alfa, antes que fuera acá, allí en el balneario argentino, ahí fue el momento en que picó el bicho del amor, unos días después, pero fue el momento donde con Karina nos encontramos bastante a menudo y en un campamento así, bueno, empezó una nueva historia y de hecho la bendición más grande en mi vida, ¿viste? Eh, realmente precioso poder formar un hogar y creo que hay muchos acá que se conocieron y cuando vi el campamento de familia había muchos que se habían conocido en un campamento alfa. Se casaron, después tenían hijos, o sea, estos lugares son de tremenda bendición. Así que en una de esas, quién sabe, ¿no? Dentro de un par de años vemos alguna cosa que pudo haber surgido en estos días. Yo no voy a poner ningún, ¿cómo se llama? No voy a incentivar un fuego ahí, pero quién sabe, ¿no? La guía del Señor es preciosa. Pero bueno, quisiera presentar primero un poquito lo que somos, porque somos un poco raros. Para los que no nos conocen, bueno, Ale ya presentó a Karina. Ella es uruguaya, aunque papá italiano, mamá armenia, nacida en Beirut, o sea, todos extranjeros. Y en mi caso, sí, soy un bicho raro también. Soy alemán de nacionalidad, nacido en Portugal, criado en Brasil, después Uruguay, 8 años, después me fui a Guatemala. Esto se debe a que mis padres son misioneros de la misión llamada Medianoche. Y bueno, en la medida que fueron recorriendo diferentes países, ahí obviamente fui con ellos. Y a los 20 años después el Señor me llamó para ya un servicio a tiempo completo. Vine a Uruguay a estudiar en el Instituto Bíblico. Y después, bueno, ya empecé a trabajar en la misión llamada Medianoche también, que tiene su sede ahí cerca de Millán y Rafo. Y ahí nos conocimos, empecé a congregarme en la iglesia de la Espada y en un campamento, bueno, ahí empezó toda la historia de nosotros dos juntos. Y ya que estamos, ahí tenemos la familia completa. Mijael, o Misha como lo llaman generalmente, nació acá en Uruguay y a los 5 meses lo llevamos a Argentina. El Señor nos guió a servir al Señor en la Argentina. Y ahí nacieron Ani y Damaris, la que está hoy con nosotros. Bueno, tenemos argentinos, uruguayos, alemanes truchos en la familia y no saben lo que es los mundiales. Porque como me crié en Brasil, estuve en Uruguay, en Argentina, soy alemán, o sea, es un problema. En un mundial... Sí, sí, claro. No, y encima soy medio profeta, porque voy cambiando y me ha dado varias veces resultado. Digo, antes de que empiece el mundial, este mundial voy a hinchar por Brasil y ganaba. Voy a hinchar por Alemania, ganaba. Mundial pasado, antes de que empezara el mundial, se lo dije a Karen, este mundial voy a hinchar por Argentina. Ahora el próximo mundial voy a hinchar por Uruguay, ¿está? No, una vez pusimos en la ventana de nuestra casa todas las banderas que representábamos. Italiana, bueno, como nací en Portugal, también la portuguesa, alemana, y los vecinos, claro. Todo un balcón lleno de banderas, y a medida que iban siendo eliminados, íbamos sacando la bandera, ¿no? Da la casualidad que de ese mundial ninguno salió. Así que, mala suerte también, ¿no? Pero bueno, estamos sirviendo al Señor en Argentina con la misión llamada Medianoche. Llamada Medianoche tiene su lema basado en este versículo, Mateo 25:6. A la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y ese es el grito que queremos lanzarle a un mundo que está cada vez más en tinieblas, que Jesucristo está cerca, hay que estar preparado para su venida. Esto en líneas generales. Esta misión surgió en Alemania y Suiza con el hermano Wim Malgo, un holandés, que tuvo una conversión muy impactante y dijo, este mensaje lo tiene que saber el mundo.
Y empezó a predicar, primero solo, acompañado con un par de personas, después se fue formando un equipo, un coro, y bueno, ya se formó una organización misionera que empezó en el tiempo de la posguerra a predicar el evangelio en Alemania, Holanda, Suiza, toda esa región, y muchísima gente conoció a Cristo. Se formó una iglesia muy grande que sigue estando allí en Suiza, y hay una base misionera que empezó a enviar misioneros a diferentes lugares del mundo. Otro origen del nombre llamada medianoche, porque algunos lo ven medio tenebroso y algunos nos llaman a la medianoche porque piensan, bueno, llamada a medianoche. Pero a la medianoche tengo un llamado, me llama mi almohada y me quiero acostar. Pero tiene su origen bien práctico porque este hermano, 5 minutos antes de la medianoche, predicaba el evangelio para los países que estaban detrás de la cortina de hierro que existía en ese momento en Europa, a través de una emisora muy potente, Radio Mónaco, y con esto se alcanzó a mucha gente del mundo comunista. Y esto también fue una de las razones del nombre. Empezó con programas radiales, evangelización por supuesto, y después empezó a surgir una editorial, o sea, libros también, y así fue creciendo y enviaron misioneros a muchos países del mundo, y entre ellos, bueno, también estamos nosotros. Algunas áreas de los ministerios, cada país tiene su fuerte. Acá en Uruguay está muy fuerte el trabajo radial. Algunos que conocen la misión saben que hay mucho que se hace allí de los estudios de grabación. Estamos emitiendo en más de 300 emisoras y cadenas de emisoras, programas cristianos, diferentes índole, niños, mujeres, jóvenes, mensajes, revistas de acontecimientos actuales, etc. Y bueno, pero cada país tiene su fuerte. Por ejemplo, en Bolivia el trabajo con niños es lo más fuerte y bueno, tenemos una base en Israel, etc. Pero en Argentina lo que más hacemos es a través de Instituto Bíblico Online, evangelismo en plazas, reuniones, conferencias, enseñanza en institutos bíblicos, exposición en escuelas, colegios, campamentos, evangelismo en todos los medios a disposición. Y también la literatura. Estas son las diferentes áreas en las cuales estamos sirviendo allí con mi esposa en Argentina. Viajamos bastante, viajamos por todo el país, a veces algún otro también, pero siempre con el centro en el mensaje de la palabra de Dios, que queremos que sea lo más profundo, práctico y bueno, que llegue a la persona, sea para salvación, los que no conocen, pero también para edificación, y este es uno de las razones por las cuales también estamos acá en esta noche. Vamos a hablar en estos días de Josué. Si digo nombre de Josué, ¿qué te viene a la mente? A ver. ¿Cómo? Mira que te mando que te fuerces. Muy bien, Josué 1:9, ¿no? Es versículo, uno de los más conocidos de la Biblia, y no sé cuántas veces ya lo recibiste, cuántas veces se lo mandaste o dedicaste a alguien. Sí, es uno de los versículos que se aprende en la escuela dominical, creo que todos lo saben de memoria. ¿Alguna historia que te viene a la mente? Jericó, la clásica, ¿no? La caída de los muros de Jericó. ¿Quién fue Josué? A ver, ayúdame un poquito. Uno de los espías que fue enviado a ver cómo era la tierra prometida de Canaán. Eran 12, uno de ellos, Josué. Bien. ¿Alguna cosa más? Siervo de Moisés. Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué llegó a hacer? Sujetó los brazos de Moisés en la última batalla. Vamos a llegar a esa historia, pero no fue el que sujetaba los brazos, sino que estaba luchando, pero está bien. Éxodo 17, vamos a llegar a esa historia, espectacularmente esa historia, así que vamos a tener muchas enseñanzas acerca de esto. ¿En qué se convirtió Josué? El líder. O sea, recuerdan la historia de Israel, ¿no? Israel se había formado como pueblo en Egipto y bueno, a los egipcios no les gustó demasiado que se estuviera formando un pueblo de más de 2 millones de personas en el seno de ellos. Podrían volverse en contra de ellos, entonces lo empezaron a sujuzgar, los esclavizaron básicamente, obligándoles a hacer tarea de esclavos, construyendo sus ciudades, y bueno, tenemos resultados de esto hasta hoy en día. Y bueno, llegó un momento que el pueblo de Israel, bendecido por Dios porque es el pueblo elegido de Dios,
Seguía creciendo al punto tal que el faraón dijo, bueno, matemos a los varoncitos. Había que tirarlos al Nilo, ahí se lo comían los cocodrilos. Y el pueblo empezó a clamar a Dios. Clamar a Dios por todo el hostigamiento que estaban sufriendo. Entonces Dios les levantó un libertador, Moisés. Moisés había sido criado allí en la corte del rey faraón. Ustedes conocen la historia, así que no voy a entrar en detalles. Había dado muerte a un egipcio, tuvo que salir corriendo 40 años en el desierto pastoreando las ovejas. La zarza ardiente, Dios lo llama, va a Egipto, saca al pueblo, las 10 plagas, una forma realmente extraordinaria de mostrar el poder de Dios. Y ahí salieron. ¿Pero a dónde? ¿Con qué objetivo? Querían llegar a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Era Canaán. Hoy, territorio de Israel, aunque solo una partecita hoy pertenece a Israel de todo lo que Dios le había prometido a Abraham. Ahora bien, allí en este camino, que en realidad podría haberse hecho en un par de semanas, nada más, un par de semanas podrían haber cruzado todo este desierto, pero Dios tenía un propósito con el pueblo. Lo llevó al desierto para darles en el monte Sinaí la ley. Allí también les dio el tabernáculo, el lugar de adoración, donde Dios se habría de manifestar, un lugar donde estaría la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso más o menos duró 2 años. Y luego la idea era ir a la frontera y empezar la conquista de la tierra prometida. Dios se le había entregado a su pueblo. Y allí viene la historia que recién alguien dijo, de los 12 espías que, bueno, Moisés mandó para ver cómo era la tierra, volvieron diciendo, no, imposible, no podemos, pero no me voy a adelantar porque esto lo vamos a meditar un poco más profundamente. La cuestión es que cayeron en rebelión y Dios los castigó. Y quedaron 38 años más dando vuelta en el desierto y no pudiendo entrar a la tierra prometida. El líder Moisés también falló, aunque un hombre extraordinario, con una paciencia, una mansedumbre única, pero también falló. En un momento se le saltó la chaveta o la expresión que quiera, ¿sí? Y se enojó mucho con ese pueblo que se había rebelado ya 10 veces contra él y contra Dios. Y desobedeció, no santificó a Dios, y por eso Moisés también fue descartado para poder entrar a la tierra prometida. Al final solo entraron de la generación que había salido de Egipto, ¿quiénes? Muy bien, Josué y Caleb. Ahora bien, llegó el momento que Moisés muere y Josué ocupa su lugar como líder de todo el pueblo. O sea, Moisés falló. Toda la generación vieja fallaron. Todos, excepto él y Caleb. Y Dios puso a Josué como líder de todo el pueblo. Y así lo conocemos. O sea, para nosotros generalmente la historia de Josué empieza así. Empieza como Josué como líder, conquista las murallas de Jericó que caen y cosas por el estilo. Ahora, la historia de Josué no empieza ahí. Empieza mucho antes. Hubo una serie de lecciones que tuvo que aprender para que Dios decidiera elegir a este hombre para esa posición. O sea, el liderazgo no surge, de repente cae del cielo o algo por el estilo. No, nada que ver con esto. La madurez se va forjando. Las responsabilidades van creciendo. Se van tomando diferentes desafíos, se es fiel en lo poco y a medida que se es fiel en lo poco, Dios va a poder ir dando más. Ahora, estamos en un campamento de jóvenes B, o sea, hay edades promedio, porque sé que hay algunas excepciones, algunos colados y cosas por el estilo, y algunos que nos creemos jóvenes todavía, pero bueno, ya pasaron algunos añitos también. Pero bueno, es un campamento de la década de los 20, ¿sí? 21 a... No sé, ¿a qué edad? ¿Hay un límite ahí? 26. Bueno, hay algunos pasaditos acá. Pero bueno, la cuestión es que estamos en la década de los 20 para la mayoría. Pero aunque, bueno, obviamente estos estudios van a estar enfocados a todos, ¿sí? Pero es una etapa muy especial en la vida. Lo fue en mi vida
esa década de los 20, de hecho a los 19 tuve el llamado de servir al Señor a tiempo completo y después la formación y el empezar la obra misionera y tantas cosas, casamiento, hijos, toda la década de los 20. Ahora, me gustaría tener algunas preguntas y miren, es la primera charla, me gustaría que fuera charla. O sea, un poquito de participación de ustedes. Mañana van a estar medio dormidos, entonces voy a hablar más solo, pero ahora que todavía están despiertos con todas las ganas, un poco de participación. Algunas preguntas. ¿Cuáles son tus desafíos más importantes? Y, a ver, no quiero que sea algo muy personal, no diga lo más personal tuyo, sino más bien lo genérico de esta etapa, la década de los 20. ¿Cuáles serían los desafíos más grandes a los cuales en esta década uno se enfrenta normalmente? ¿Cuáles serían? Pero fuerte, porque estoy medio sordo de acá adelante. Vamos, gente. Recibirse. Muy bien. Carrera. ¿Cómo? ¿Estabilizarse en qué? ¿Dónde? Muy bien. Económicamente. Muy buen punto. Independizarse. ¿Quién no quiere vivir solo, no? Dejar a los papás y ya armar mi casita, apartamento, lo que fuera, ¿no? Bien. Pero bueno, ahí tienes que hacer lo que decía anteriormente, estabilizarte, ¿no? La carrera quizás también. ¿Qué más? Formar una familia. Formar una familia. Buen desafío. Vaya. Bueno, ustedes dos ya lo hicieron, ya empezaron, ¿no? ¿Qué más? Sí, claro. Bien, casar, claro, es un buen desafío, ¿por qué no? Y creo que había un montón que estaban pensando lo mismo, pero les da vergüenza decirlo. Y sí, es así. Yo me acuerdo, una vez un pastor de una iglesia donde yo me congregaba en Guatemala, empezó a enseñar del orar hacia el futuro respecto a decisiones importantes que uno tiene que tomar en la vida. Y estaba toda la iglesia reunida y estaba diciendo la necesidad que tenemos de, los que somos solteros todavía, en ese momento yo lo estaba, de orar por nuestro futuro cónyuge. Ya orar, no interesa cuántos años falten todavía para esto, pero es la decisión más trascendente que vas a tomar en tu vida después de haber aceptado a Cristo. Porque puede ser un pedacito de cielo aquí en la tierra, puede ser un pedazo de infierno también. Perdón, ¿no? Espero que no sea la realidad de ninguno de ustedes, pero bueno, el plan de Dios justamente es algo extraordinario en el matrimonio. Ahora, estaba predicando y en primera fila había un chiquito de 8 años y lo encara y dice, fulanito, ¿ya estás orando por tu futura esposa? ¡No! Entonces, pero te estás perdiendo lo más importante, tenés que estar orando por eso. Pero saben, esa frase del chiquito, yo la apliqué a mi vida, yo tenía 18, una cosa así. Y yo dije, en realidad no estoy orando por este tema. O sea, que fluya, ¿no? O algo por el estilo, pero no estaba orando por esto. Y desde ese momento empecé a orar. Señor, que nunca me enamore de una persona que no sea la que vos tenés para con mi vida. Y bueno, Dios lo dio. La primera vez que me enamoré sigue siendo la misma. Entonces, la decisión más importante. Muy buen punto. Otro desafío de esa década. ¿Cuál? Sí, vamos, gente. Crecer espiritual. Ahí llamamos a lo espiritual. Bueno, vamos un pasito más. ¿Cuáles serían los desafíos más fuertes, más grandes en lo espiritual? A ver, eso de crecer espiritualmente es muy ambiguo. ¿Cuál sería un desafío? Bautizar. Muy bien, bautizar. Un desafío, más que desafío, sería un paso de obediencia si sos creyente. Entender nuestro propósito. Muy bien. Entender el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Genial. Muy bueno. ¿Algo más? ¿Desafíos? Aprender a caminar. Aprender a caminar, sí. La vida espiritual es justamente eso. Uno nace espiritualmente y es un niño espiritual y empieza a caminar espiritualmente y bueno, en algún momento deberíamos ser maestros, como dice el escritor, ¿verdad? Algunos quedan niños toda la vida,
usan pañales y hacen berrinche, pero bueno, la idea es justamente la madurez espiritual. Así que muy bien lo que estuvieron diciendo. Quiero ir un poquito más específico. ¿Cuáles serían los desafíos ya en lo ministerial? Tiren alguna. Tomar responsabilidades. A ver, seamos un poquito más específicos. Podría ser algo ahora más concreto. Crecer como iglesia, sí, esto es muy genérico. Agradar a Dios, sí, eso espero que en todas las áreas de la vida, no solo ministerio. Compromiso con un ministerio. Bien. Buen punto. Me estás espoleando el mensaje. ¿Qué más? Permanencia, continuidad. Bien, la fidelidad. Recién cantábamos, ¿no?, la fidelidad de Dios, pero esto es un atributo que también espera ver en nosotros. No solo empezar con un fuego muy, muy grande o como las canitas voladoras y se terminó todo. Y uno sale de los campamentos muchas veces con eso, ¿no? Vengo con todo el fuego, con todas las ganas y se cae la canita en algún lugar, ¿no? ¿Qué más? Ministeriales. No perder a Dios en el camino, aunque sirvamos. Va en la misma dirección. El tema de la continuidad, la perseverancia, fidelidad. Bien. Saber cuál es el don para poder ejercerlo. Muy bien. Saber el don, descubrirlo y luego, obviamente, aplicarlo. Ustedes saben, ¿no? Todos tenemos dones, todos los que hemos recibido a Cristo tenemos al menos uno. ¿Sabes cuál es el tuyo? ¿No lo sabes? Bueno, tremendo desafío para este año. Averiguar cuál es tu don. Oración, involucrarte en el servicio, etc. Si querés, después podemos tener alguna charla y ahí lo podemos profundizar. A propósito de esto, pequeño paréntesis, estamos disponibles en esta semana que estamos juntos para la charla que sea, Cari y yo. Obviamente hay un montón de consejeros también, pero aprovechen para hablar. A veces uno necesita hilvanar palabras para decir lo que uno siente, lo que está viviendo, algún conflicto, alguna prueba, alguna lucha, lo que fuera. Y quizás alguien de afuera te puede dar una ayuda, aparte de que obviamente van a seguir orando por ese tema. ¿Algún desafío ministerial más? Apoyo a la obra misionera y evangelística. Lo que estuvo presentando Ale antes, ¿verdad? Es un desafío. Y uno de los que cuesta, Cuesta. Pero yo no sé hablar y no me animo y... ¿A quién no le ha pasado? Y yo, un montón de veces, ¿sí? Soy misionero y me cuesta. Me sigue costando, no tengo el don de evangelismo. Y soy misionero, son esas cosas, ¿no? Dios utiliza a veces, sí, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para hacer cosas, ¿no? Ahora, la última pregunta. ¿Cómo podrías enfocar, sobre todo las últimas que estuvimos viendo, lo ministerial, lo espiritual en forma eficaz? Ayúdenme un poquito. Alguien dijo algo ahí atrás, pero... Preparándome. A ver, ¿podemos ser más específicos? ¿Cómo? Sería una opción. Me quedo con la palabra tuya de preparándome, porque esto va a ser justamente el tema de esta semana. ¿Sí? Así que genial lo que dijiste. Preparándome, pero hay diferentes opciones y enfoques. Una podría ser el instituto. ¿Qué más? Siendo sensible a la voz de Dios. Siendo sensible. ¿Esto incluye qué cosa? Disposición de uno, pero ¿a qué? ¡Pup! Me llega un rayito del cielo, me viene un angelito y me dice lo que tengo que hacer. Perseverancia, la confianza. Sí, está bien, están diciendo lo mismo, pero busco algo más específico. Estar dispuesto y disponible. Sí, también la disposición para involucrarme. Ahí está, muchachos, es básico, ¿no? El cristianismo básico. No me va a venir el angelito, me va a decir, Esteban, mira, ahí tenés un ministerio,
encárgate de esto. Acá la palabra, Dios te quiere, me quiere, nos quiere hablar todos los días. Y ahí vamos a descubrir lo que Dios quiere. La tarea, la proyección de vida que tiene para mí. ¿Qué proyecto de vida quiere para mí? Lo voy a encontrar en la palabra, asociado con el servicio en una iglesia. Hoy vamos a ver una de las cosas que Josué tuvo que aprender antes de ser líder en Israel. Acá está el futuro de todas nuestras iglesias. De hecho, está el presente, porque muchos de ustedes ya son activos, y doy gloria a Dios por eso. Pero el futuro de la iglesia, sobre todo acá en Uruguay, bueno, tenemos acá hermanos de diferentes lugares. De hecho, tengo 2 hijas postizas de Argentina y bueno, hay hermanas de Alemania y bueno, no sé, quizás haya de algún otro país. Pero bueno, la cuestión es que el futuro de la iglesia tuya sos vos. Eres tú. Perdón que hable de vos muchas veces, vengo muy de Argentina, ¿no? No uso mucho el tú. Aguántenme, lo siento. Ahora, el futuro de la iglesia tuya sos vos. Eres tú. ¿Sí? Dios te quiere usar. Ahora, tenemos que prepararnos. Josué tuvo que ser preparado para esa tarea. No es que de repente, ¡plup!, ahí estaba Josué y ya era líder y un súper genio capaz y... No. Hay cuestiones de la historia de Josué que la mayoría de los cristianos nunca vio o no analizó, no lo tuvo presente. Y de repente vemos que ocupó el lugar de Moisés en Josué 1:1. Moisés murió, ahora ponete vos. Fue lo que Dios le dijo a Josué. Así empieza el libro Josué, pero tiene una historia previa. Y en estos días vamos a ver varios pasos, varios temas en los cuales Josué se fue preparando para ocupar ese lugar. Querido, cada uno de los que estamos acá, Dios nos está llamando para ocupar, desafiarnos a cumplir el rol, para llevar a cabo las obras que Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Dios tiene un propósito con tu vida y es absolutamente personal. No te compares con el que tienes al lado. No tengas envidia del otro, ni menosprecies lo que está haciendo el otro. Tienes un plan absolutamente personal, pero es un desafío. Dios quiere llevarte a esto. Y ojalá esta semana, estoy orando mucho por esto, para que encuentres tu lugar, o refuerces, o madures, o crezcas un pasito más. Es mi oración. Ahora, vamos al primer concepto. Y es uno de los cuales generalmente no se habla. Se lo dice al pasar, pero no entendemos realmente lo que sirve, lo que significa. Entonces, aprendió a ser siervo. Vamos a buscar este pasaje de arriba, Números 11:28. Números 11:28 se describe quién era este hombre. Y allí dice, era Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. ¿Vieron? Era uno de ustedes. No sé cuántos años tenía ahí Josué, pero era uno de sus jóvenes. Pero era uno de sus jóvenes. Pongámonos las sandalias de Josué y del pueblo en aquel entonces. Un pueblo de más de 2 millones de personas, organizado por diferentes tribus, bien organizado. Dios es un Dios de orden, todas las cosas estaban muy bien ordenadas. Y allí sucede que, claro, había un problema de comunicación. No había WhatsApp, no había mail, no había Instagram, no había Facebook, bueno, esto ya es viejo. ¿Qué otra cosa? No había TikTok, o bueno, el canal que ustedes utilicen para comunicarse o dar a conocer algo. Ahora, había que tener una reunión con los líderes de Israel, príncipes de las diferentes tribus. ¿Qué tenían que hacer? Imagínense un poquito. Imaginación. A veces hay que leer la Biblia con un poco de imaginación y trasladarnos en la máquina del tiempo hace 5.000 años atrás. A ver. ¿Cómo? Viajar, moverse de un lado a otro, llevar
Eso. Mensajeros. Ahí está. ¿Sí? Por ejemplo. Mensajeros. O sea, Moisés quería hacer una reunión de líderes y no era poner en el grupo de líderes. Nosotros en la iglesia, soy uno de los ancianos de la iglesia, tenemos el grupo de los ancianos. Entonces es, mira, tal cosa. Tic, tic. Medio segundo lo saben todos, ¿verdad? Una reunión, tic, ya está. Pero acá era, ¿llamas al príncipe Caleb, por favor? ¿Me traes a Josué? Y otras cosas, ¿no? Ancianos y cuestiones. Josué se había formado haciendo ¿qué cosas? Era el joven de los mandados. Suena, vaya título, ¿verdad? Le gusta ese título, ¿no? Sería mucho mejor el director del coro, el director de la alabanza, el director de la escuela dominical, el director de la actividad femenina, el director de la hora feliz, el anciano de la iglesia. Yo tengo tal ministerio, yo estoy a cargo. Suena, ¿no? Nos gusta mucho más esto del título, pero el ayudante de Moisés y el joven de los mandados. Y era uno de ellos. ¿Y los demás qué pasó con ellos? Se murieron todos como castigo por su incredulidad. Fíjense eso. O sea, no todos siguen fieles, algo que varios de ustedes una y otra vez repitieron. El tema de la fidelidad, del compromiso, del permanecer, quedó Josué y Caleb. Y de la Biblia no sabemos si era uno de los ayudantes de Moisés. De Caleb no lo sabemos. Pero de todos esos colaboradores, quizás solo quedó uno, Josué. Solo uno. Pero era uno de esos ayudantes, quedaba allí al pie del cañón, cualquier cosa, Moisés necesita tal cosa, voy y lo busco, voy y lo consigo, necesito agua, bueno, te voy a buscar agua, ¿me haces una comidita? Dale. Bueno, Moisés tenía a su esposa, no sé si sabía cocinar, probablemente sí, pero Josué estaba al tanto de todas las necesidades de Moisés y ayudaba. Entonces, ayudante. Josué 1:1. Ahora vamos al primer versículo del libro, pero después volvemos, en las próximas charlas volvemos más atrás. Josué 1:1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Entonces, Josué era el asistente de Moisés. La Septuaginta, ¿alguien sabe lo que es la Septuaginta? Una traducción ¿de qué? Del Antiguo Testamento hebreo traducido al griego. Eso se llama Septuaginta y a veces lo encuentran como una LXX en números romanos, ¿verdad? Bueno, en la Septuaginta dice que ese vocablo ¿cómo se llama? De asistente de Moisés, uno de los jóvenes que le servía, significa un obrero bajo la dirección de otro. Interesante el concepto. Un obrero bajo la dirección del otro. Claro, no me gusta esa... Claro, soy un obrero, ¿no? Soy el asistente. Claro, ¿quién mira al asistente? Y vieron, generalmente son mujeres, ¿no? En las empresas, la que lleva la tablet o el cuadernito donde anota todo. A tal hora tenés tal reunión, tal cosa. ¿Viste? Le hace recordar al líder lo que tiene que hacer. Pero es el líder que siempre va al frente, el asistente está siempre un pasito ahí atrás, ¿no? Y mira, ahora te toca, fulanito está esperando. ¿Te gustaría ser asistente? ¿No? Bueno, Josué lo era. Lo mejor es ir siendo capacitado por un hermano. Esa es la idea del concepto bíblico inclusive. Claro está que la subordinación de Josué a Moisés fue clave para poder aprender lo necesario y luego liderar de forma apropiada. Existe un principio básico: el que no aprendió a servir no está capacitado para liderar. Es así. Hay algunos hogares donde quizás
los padres empezaron bien de abajo una empresa y luego los hijos, claro, ya nacen en una cuna de oro, lo tienen todo servido y de repente entran por arriba, por el techo, ¿no? Y ya son jefes. Pero nunca aprendieron el trabajo desde abajo y muchas veces son los que funden la empresa que levantaron los padres. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a servir. Nunca aprendieron lo que cuestan las cosas. Entonces, el crecimiento sano, normal y sobre todo en la espiritual, sobre todo, y es básico en la espiritual, es un crecimiento sano. Fiel en lo poco, te voy a dar más. Así es en lo espiritual siempre. Entonces acá tenemos justamente esto. Allí en Números 11:28 se define a Josué como el ayudante de Moisés. ¿Y a quién le gusta que le llamen siervo? Y más en el contexto bíblico era un esclavo, o sea, peor que peor. Pero es el crecimiento sano. El ejemplo máximo lo tenemos en Cristo. Él dejó la gloria celestial. Siendo Dios, se despojó a sí mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se dejó la gloria celestial, vino a esta tierra, se hizo igual que una criatura, naciendo de una criatura que Él había hecho. Se hizo hombre. Y en la condición de hombre se hizo esclavo. Y siendo esclavo, porque dio su vida como esclavo, fue hasta la muerte más humillante, más degradante, la muerte de cruz. Pero ¿cómo sigue allí en Filipenses 2? Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Cristo se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. O sea, vemos a Cristo exaltado, pero ¿qué le antecedió? Principio espiritual. Su humillación, siervo. Así que no busques lo de arriba si no pasaste por lo de abajo. Esto es lo normal. Así que no desprecies algo sencillo. ¿Me das una mano para barrer? Ah, pero habría alguien mejor para eso, ¿verdad? Prefiero quedarme a charlar con mi amigo, mi amiga o algo por el estilo. ¿Me ayudas a limpiar los baños? Ah, creo que hay un grupo a cargo de esto, ¿no? Una de las tareas que nunca va a recibir un aplauso. Solo crítica cuando está mal hecho, por supuesto. Pero ahí se demuestra justamente la característica de siervo. Un hermano líder de una enorme iglesia me decía que cuando piensan en diáconos para esa iglesia, solo se fijan en aquellos que en grandes conferencias estuvieron dispuestos a limpiar los baños, a ordenar, de venir antes a preparar todo y después quedarse después de la actividad, cuando todo el mundo ya se fue, a desarmar, limpiar, ordenar, etc. Cuando quieren alguien para el liderazgo en algún área, buscan entre aquellos que se habían anotado para estas tareas. Ahí vas a encontrar a los fieles, a los que no buscaron el reconocimiento. Porque hay muchos que levantan la mano buscan, mira, acá estoy, vótenme a mí, quiero ser presidente. Pero no pasaron por ahí abajo. Entonces, el camino sano es aprender a ser siervo. Primera lección que tuvo que aprender Josué. Por algo Dios lo llamó. Ahora, hay algo más. Tiene que ser fiel en lo poco. Habíamos visto aprendizaje de sumisión, asistente de un líder. Qué importante estar eso de estar a la par de alguien, a estar al lado de alguien. Ahora, allí en Lamentaciones 3:27, Jeremías dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Yugo, ahí lo tienen. Es ese pedazo de madera que se pone arriba del cuello de dos animales, con el cual se tira un arado, una carreta o lo que fuera. ¿Sí? El yugo es algo pesado y generalmente se lleva de a dos. Esto es el ejemplo clásico que encontramos en la Escritura. Llevad sobre vosotros mi yugo. Mi yugo es suave. Ah, pero ligera mi carga. No, pero un yugo es pesado. El tema es que lo ideal es ir de a dos.
También viene el concepto no os unáis en yugo desigual. Bueno, es el mismo concepto, ¿sí? O sea, no vas a poner un buey con un caballo porque esto va a terminar re mal. Ahora, el yugo es ir al mismo paso que alguien más. Y ese alguien más tiene experiencia, ya sabe cómo funcionan las cosas. Por eso es importante ponerte a la par de alguien. ¿Te puedo dar una mano? Si te llaman, ni que hablar. En una de esas, Dios te está llamando a través de un hermano o de una hermana. A mí todas las áreas de ministerio, todas, sin excepción, menos el llamado a tiempo completo, todo me vino a través de hermanos. Dios utilizó hermanos. Mira, Esteban, ¿qué te parece? ¿Me das una mano con esto? Después, ¿te haces cargo de esto? Y así sucesivamente, todos los ministerios en los cuales estoy. Fueron hermanos que me fueron acercando, guiando. ¡Qué bendición tener un Moisés! ¡Qué bendición poder estar a la par de alguien! Ver cómo actúa, cómo responde, cómo se equivoca también. Para aprender de los errores y no cometerlos, obviamente, ¿no? No hacer lo mismo. Bueno, Josué tuvo esa experiencia increíble. Estuvo a la par de Moisés. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar, hermanos. Siempre va a haber alguien que quizás esté un poco más adelantado, más capacitado. Ponete a la par. Me gustaría aprender. Vamos a hacer visita juntos. Ah, sé que estás haciendo visitación. Mira, voy con vos. Me da asco entrar a un hospital y ni que hablar a una cárcel, me da cosa, pero ¿puedo ir con vos? Y vas aprendiendo. La hora feliz. Mira, yo me encargo de, no sé, de tocar la guitarra o de darle la lechita a los chicos o lo que fuera, ¿no? Josué tuvo un precioso ejemplo a imitar. Y en el libro de Josué 17 veces aparece Moisés, siervo de Jehová. ¿Y qué leímos recién en Josué 1? ¿Qué era Josué? Siervo de Moisés. Moisés, siervo de Jehová. Josué, siervo de Moisés. Indirectamente, o directamente podemos decir también, era siervo de Dios. Pero estaba bajo la supervisión y recibiendo la enseñanza de parte de Moisés. Esto es lo que necesitamos. El ejemplo perfecto. Lo ideal sería para que cada uno de nosotros tuviera algún referente así. Lamentablemente no en todas las iglesias se da esto. A veces porque el liderazgo es egoísta y ve a algún joven que viene acercándose. No, este lo vamos a tener. No, porque me puede hacer sombra a mí. Pésimo liderazgo, orgulloso, soberbio, y en algún día Dios lo va a sacar. Pero qué bueno aquel liderazgo que acerca a la gente porque sabe que no somos eternos. Entonces vamos formando otras personas, vamos formando grupos de trabajo para que empiecen a estar activos. Vamos a estar cuidando para que este grupo se empiece a independizar, a actuar en forma independiente, para que tomen responsabilidades y son el futuro de la iglesia. Eso debería ser un buen liderazgo. No sé cómo es tu iglesia, no sé si hay o no hay. De última, no interesa si lo hubiera, lo ideal sería. Pero búscalo. Busca un referente con el cual andar, por el cual caminar. Entonces, va a estar bien. Allí en Hebreos, otro pasaje, Hebreos 13, no lo tengo acá, no, después va a aparecer, supongo. Hebreos 13, 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad, ¿cómo sigue? Su fe. O sea, no tenés que imitar al pastor. Él predica de tal forma. Me acuerdo que había un predicador muy reconocido, un enseñador de aquellos, extraordinario. Se sabía capítulos enteros de la Biblia de memoria. Y él agarraba la Biblia, tenía una Biblia que se podía doblar, y la agarraba medio enrollada y predicaba así con la Biblia en la mano. Entonces hubo toda una generación que empezó a agarrar la Biblia de esa forma y predicaba porque querían imitar porque era, qué enseñador. Gran parte de ellos pero, o sea, imitaban el gesto de tener la Biblia enrollada en la mano, pero no más que eso.
Es que cada uno es personal, cada uno es diferente. O sea, no tenés que imitar la forma. Imita su fe. Imita su fidelidad. Imita su búsqueda del Señor, de la palabra, la enseñanza, la vida práctica. Eso imita. No cuestiones exteriores, eso no. Tenés tu carácter, tu forma de ser. Eso es lo que se mantiene. Entonces, acordaos de los que van adelante. Vivan de acuerdo a esto. Imitemos su ejemplo. Entonces, hablando de ejemplos, ayúdenme con personajes bíblicos. Acá tenemos Moisés capacitando a Josué. Recuerdan en la Biblia otros personajes que fueron marcados por otros y luego desarrollaron su ministerio, liderazgo, lo que fuera. A ver, Pablo y Timoteo. Muy bueno. Bernabé y Juan Marcos. Me encanta ese ejemplo. Es uno de, quizás no tan conocidos, pero Bernabé, hijo de consolación, o sea, su nombre fue cambiado, porque trabajó en la vida de un tal Juan Marcos, que fue un fracasado. Primer viaje misionero del apóstol Pablo, con Bernabé. Bernabé se lleva a su primo, aunque dice sobrino, pero la traducción correcta sería primo. Y 2, 3 paradas y Juan Marcos se fue. Tremenda pelea después entre Pablo y Bernabé porque Bernabé quería volver a traer a Juan Marcos. Evidentemente estuvo trabajando en la vida de este joven, era joven en ese momento. Y Pablo, cuando llega al final de su vida, me dice, ¿me traes a Juan Marcos? Lo necesito junto a mí. Bernabé, hiciste buen trabajo. Muy bien. Pero Bernabé, ¿a quién más formó? ¡A Pablo! ¡A Pablo! Si ustedes leen el primer viaje misionero, dice Bernabé y Pablo, o Saulo. Después fue cambiando su nombre y de repente Pablo y Bernabé. El alumno superó a su maestro, ¿no? O sea, vos fijate qué importante es un Bernabé. Quizás vos seas uno, quizás no tengas, qué sé yo, el don de enseñanza, pero vas marcando la vida de alguien que de repente se transforma en Apolos. Bueno, justo nombré a Apolos. A ver, ¿quién marcó la vida de Apolos? Aquila y Priscila, y parece que fue Priscila la que lleva la voz cantante, porque las 6 veces que aparece en la Biblia Priscila se nombra primero. O sea, es una gran excepción, esto no pasa normalmente. Se nombra siempre el varón primero y quizás la mujer, pero generalmente no. Y en este caso se nombra 4 veces la mujer primero. O sea, una pareja que hicieron un discipulado con un tipo que tenía una oratoria fenomenal y luego fue muy útil en la obra. ¿Alguien más? Rápido. Jesús con los discípulos. El ejemplo máximo. Jesús con sus discípulos. ¿Sí? 12 discípulos, bueno, como suele pasar, puedes ir formando personas y alguno te falla, ¿no? Bueno, tuvo un Judas también, así que si Jesús le pasó eso, no te desanime cuando estuviste formando 10 años una persona y después ¡pum! Y Demas se fue y amó al mundo. Bueno, a Pablo también le pasó. Bueno, justamente tenemos a Demas. Uno marcado por el apóstol Pablo, pero bueno. Tenemos a Timoteo, tenemos a Tito, que también fue formado por Pablo. ¿Alguien más? Muy bien. Elías formó durante más o menos 8 años a Eliseo. ¡Wow! ¡Qué trabajo que hizo! Después hubo un hombre con doble porción del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? No es casualidad esto. Acá hubo un trabajo continuo. ¿Y saben lo que aparece allí en el hebreo? La tarea primera de Eliseo. Voy a ser gran profeta. La palabra utilizada para servir a Elías, porque la palabra aparece allí en el original es, y Eliseo les servía, es echar agua sobre manos. O sea, ¿qué hacía? Le ayudaba a lavar las manos al viejito Elías. Le hacía la comida, le tendía la cama. Ah, pero yo vengo a ser alumno de profeta, por favor, instituto bíblico, ¿no? Mínimo, ¿no? Yo quiero ser gran predicador. De hecho, me acuerdo un misionero que vino a un centro de capacitación misionera. Y la primera tarea que le dieron fue cortar pasto. Entonces el tipo dijo, no,
Yo no vine acá a cortar pasto, yo vine a predicar el Evangelio. Yo quiero ser un gran evangelista. Para hacer corta la historia, este tipo terminó en la cárcel por defraudación al fisco, estafas, golpeador de esposa, o sea, gran yo, ¿no? Empezá a cortar pasto y sé fiel en eso y Dios te va a dar uno más. ¿Alguna historia más que recuerden? Uno que quizás no es el mejor, pero David y Saúl, porque a pesar de que Saúl fue ¿Sí? contra él, él dijo, no voy a tocar el ungido de Jehová, y aguardó el tiempo para que el Señor cumpliera su promesa. Estuvo en la corte de Saúl, ya medio, ¿no? Pero aprendió allí. Cuestiones de la corte. Pudo ser rey, pero ya había aprendido cuestiones de la corte. Y les podría seguir nombrando algunos más. A ver, ¿quién no nombramos? Samuel. ¿Bajo quién estaba? Elí. Primero la madre. Hermanas, ustedes tienen uno de los ministerios más extraordinarios que existe y más importantes que existe. Están formando el futuro de la iglesia de Cristo. Hoy decía Ale, ¿no? Qué precioso invento que hizo Dios con la iglesia. Estás formando la iglesia. Educando a estos chiquitos que ahora hacen ruido quizás, pero están ahí. Me acuerdo, nuestro hijo tenía 1 año y medio. Volvimos de la iglesia, estaba tirado en el piso pintando algo, 1 año y medio tenía. Y volviendo a casa dice, ¿y por qué el predicador dijo tal cosa? Y era un tema teológico. 1 año y medio. O sea, no, pero no entiende nada. ¿Para qué lo vamos a llevar a la iglesia? Solo va a hacer ruido, no entiende nada. Gracias a Dios por los que están ahí. ¿Sí? ¿Quién sabe lo que van a hacer los chiquitos que están correteando allá afuera? Entonces estamos formando. Ana formó a Samuel, pero también Elí. Y fue un líder que estaba en su ocaso. De hecho, estaba fallando tremendamente. Pero en el momento que Dios empezó a llamar a Samuel, y él venía corriendo, heme aquí, heme aquí, heme aquí. A la tercera recién captó el pobre hombre con déficit de comunión con Dios. Pero lo había tenido antes. No, esto debe ser el hablar de Dios. Sí, hace 20 años atrás lo tuve, pero ahora ya, no. Lástima por él. Pero él sabía cómo era el tema de hablar con Dios. Decirle la próxima vez que lo escuches, habla, porque tu siervo oye. O sea, vos fíjate cómo puedes marcar vidas o ser marcado. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que buscar. Así fue Josué. Esto lo tuvo Josué. Y gracias a Dios por esto. ¿Sí? Bueno, ahí está el pasaje de Hebreos 13:7 que habíamos nombrado, ¿no? Y voy, para terminar, a Josué 1:1 ya lo leímos. Josué, siervo de, ¿qué habíamos dicho? Moisés. ¿Alguien sabe qué dice en Josué 24:29? Otra definición de Josué. Así termina su vida. A ver, rápido, el que lo tenga. ¿Cómo lo llaman ahí? Exactamente. Empezó como siervo de Moisés, uno de sus ayudantes, marcado por este gran líder, enseñado. Pero luego su vida la termina diciendo esa frase célebre, ¿no? Escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa, acá hablamos de formar hogares, proyecto de vida, ¿verdad? Solo formar el hogar, tener hijos y que todos tengan su carrera y sean profesionales. Ojalá se lo puedas dar. Pero ¿cuál es el legado más importante que le puedes dar? ¿Cuál es? La herencia más grande que existe. Cristo. ¿Sí? Acercado a Cristo. Habla de Cristo. Lee con Él la Biblia todos los días. Orá desde que empiecen, desde bebés. Estás marcando vidas. Proyecto de vida. Cristo en mi hogar. Y eso también en cuanto a formar el matrimonio. Una pareja que realmente ame a Cristo. Que sirva a Cristo. Si es uno de estos, ¿no? Tibiecito que está ahí solo para hacerse ver. Mira, no vas a crecer espiritualmente con esa persona. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo se resume la vida de Josué? Josué, siervo de Jehová. Primer punto para
que Dios te utilice para que puedas enfrentar los desafíos que Él tiene para con tu vida, para que puedas cumplir las obras que Él tiene preparado de antemano a hacer con tu vida, el proyecto de vida, fiel a Jehová. Oramos. Dios, gracias por tu palabra en esta noche, gracias por el comienzo del campamento, gracias por toda esta preciosa juventud que está aquí. Vinieron para escuchar tu voz y, Señor, te pedimos de una forma especial que nos hables en todos estos días. Y que así como fuiste formando la vida de Josué para luego tomar un lugar realmente de grandes responsabilidades en tu obra, en tu pueblo, así puedas formar a cada uno de estos jóvenes que se encuentran acá, de cada una de estas chicas. Gracias por esta preciosa juventud. Señor, que podamos aprender todos juntos las lecciones que tienes en tu palabra, lo podamos aplicar en nuestra vida, en nuestra iglesia, y que podamos crecer todos juntos y ser gloria para ti, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.